¿Qué tal, amigos queridos? Gracias por estar ahí con nosotros y por apoyarnos. Si todavía tú no te has suscrito en nuestro canal, por favor, hazlo y ayúdanos a llegar a más personas para edificarlo y cambiar su vida. En esta tarde de hoy tenemos, y mañana también, ¿verdad? Porque va a depender a la hora que te lo esté viendo, tenemos un invitado de oro. Y tenemos un tema también que es poderoso, que va a edificar a la vida de miles de personas. ¿Pueden los cristianos divorciarse? Bueno, mi opinión, y usted dará su opinión por ahí escribiendo, mi opinión es que sí. Ahora bien, ¿pueden casarse? Eso depende. Y esto lo va a explicar nuestro invitado, el pastor, bienvenido Mercedes, obispo de la Iglesia de Dios de la Profecía, un hombre que Dios ha bendecido en su comunidad, pero no solo en su comunidad, en San Pedro de Macorís, toda la ciudad, pero mucho más de ahí también, en todo el concilio de la Iglesia de la Profecía a nivel mundial. Le conocen porque cuando una persona llega al nivel de obispo es reconocido, ¿verdad? En su organización lo reconoce, y para llegar ahí también hay que tener un liderazgo. Así que, pastor, bienvenido. Para mí es un honor. Bienvenido Gracias. a este espacio Hablan los Líderes. Un placer. Gracias, el placer es mío al 100%. Tan pronto como escuché de la iniciativa de este interesante proyecto, pude entender que muchas personas que entren en contacto con cada uno de estos espacios que les están siendo entregados a ustedes van a ser bendecidos, van a ser iluminados, van a ser dirigidos. ¿Y por qué? Bueno, conozco la trayectoria del pastor Jabalera y sé que profundiza en aquellos temas que son de relevancia, que tienen importancia para llevar a la gente a un nivel de pensamiento un poco más alto. Maxwell escribió en su libro Viviendo Intencionalmente que el verdadero liderazgo es aquel que agrega valor a la vida de la gente que le rodea. Y sabemos que el liderazgo del pastor aquí en la provincia y allende los mares ha trascendido precisamente por eso, porque los que entran en contacto con él, su estilo de vida cambia. Gloria a Dios. Agrega valor. Gracias, pastor, por esta palabra bonita que me comprometen, porque yo siempre digo que aunque las palabras suenen muy lindas y hagan que uno se sienta bien, pero cada vez que alguien tiene una idea de uno que es positiva, uno tiene que comprometerse a seguir haciéndolo bien o hacerlo mejor todavía. Así es. Porque cuando uno se cae del pedestal de alguien, Dios mío, qué difícil es volver a ponerse en el lugar que estaba. Efectivamente. Pero bueno, pastor, tenemos un tema que yo sé que podríamos durar horas, ¿verdad? Sí. Y nosotros podríamos tener una conclusión, pero probablemente la gente que nos está viendo tiene una idea totalmente diferente. Sí. ¿Cree usted que los cristianos pueden casarse, divorciarse? Y si se pueden divorciar, ¿se pueden casar otra vez? Sí, nosotros durante muchos años fuimos un concilio muy hermético en cuanto a este punto. De hecho, este tema trajo varias divisiones en nuestro concilio. Una de ellas fue en el 1918 y luego se produjeron otras dos más. Y cada una de estas divisiones tuvo que ver con el tema de que había un sector de ¿cómo diríamos?, del departamento a cargo de doctrina y gobierno de la iglesia, que entendía bíblicamente que sí, que el cristiano podía llegar a un punto en el que, estando en peligro la vida de uno de los dos y por supuesto estando en peligro también el desarrollo de esa familia, pues lo correcto era llegar al divorcio. Entonces el punto era, como usted dice, bueno, algunos aceptaban que se pudiera divorciar, pero no aceptaban que se pudiera casar. De ahí fue que se creó la palabra recasamiento, una palabra que no existe en ningún diccionario, en ninguna lengua, sino que fue creada a los fines de fortalecer el postulado de que un cristiano, aunque se divorciara, no podía volver a casarse. Bueno, esto fue punto de debate durante mucho tiempo
y hubo supervisores generales que entendieron que lo correcto era dejar ese tema ahí y no hablar más de ello, pero hubo un supervisor nuestro que entendió que lo correcto es este tipo de temas, tomarlos, socializarlos y llegar a un punto. Entonces la iglesia a la cual pertenezco sí entendió que, tal como dice la escritura, todo caso de inmoralidad sexual, que es lo que se llama fornicación, Ajá, correcto. puede llevar al divorcio y que posteriormente puede haber un nuevo matrimonio en esa persona que se ha separado. Ese líder que tomó la decisión, yo creo que fue muy sabio. ¿Está vivo? Sí, está vivo, renunció a la posición en un periodo determinado, pero es uno de los hombres a cargo del departamento de alcance de la iglesia, o sea, él trabaja las misiones, llevando misioneros al mundo entero, y es un hombre, bueno, ama la República Dominicana, habla español casi perfecto. Ok, no es dominicano. No, es norteamericano. Yo creo que él es muy sabio porque las iglesias, desgraciadamente, los temas escabrosos se le huye, Sí. y no se tratan. Exacto. Por miedo a perder a alguien, Sí. por miedo a ofender, por miedo a las divisiones. Así es. Sin embargo, yo creo que atamos a la membresía a la ignorancia, Efectivamente. y la gente no es capaz de tomar una decisión saludable cuando se le enfrenta el problema. Correcto. Entonces, si la iglesia sabe qué hacer, si los miembros saben qué hacer cuando se le presenta algo, pues Saben cómo manejar. saben cómo manejarlo. Así es. Entonces, la idea es muy vieja, ¿verdad? Porque todavía en los tiempos de Moisés se tenía esa problemática, o sea, Sí. no es algo nuevo, es algo Exacto. que ha estado ahí gravitando Sí. por toda la vida. Pastor, y en el caso de su iglesia, ¿qué hacen cuando alguien dice, yo no quiero seguir con mi pareja, yo me quiero divorciar? Sí, efectivamente quería que llegara a ese punto. Nosotros hemos entendido que sí puede haber un divorcio y un posterior matrimonio a partir de ese que se rompe, pero hay un proceso. Por ejemplo, la iglesia exige que esa familia sea tratada durante 5 años. 5 años en los cuales el pastor de esa pareja debe llevarlos a profesionales de la conducta, pero también a ministerios de pareja en donde reciban terapia familiar para ver cómo se pueden limar las asperezas, cómo se puede rescatar la familia, porque definitivamente un divorcio es un fracaso. Aunque no lo querramos, es un fracaso. Claro que sí. Es como tú empezar un negocio y te está yendo bien al principio, luego colapsa, y aunque tú consigas más adelante otra idea de negocio que te pueda funcionar, pero esa fracasó, esa fracasó. Aunque luego en la otra tú puedas tener más éxito y pueda irte mejor, pero fracasó aquella. Esto pasa con el matrimonio cuando se rompe, es un fracaso. Entonces, de una forma u otra, la iglesia establece que nosotros debemos procurar tratar a esta pareja por lo menos durante 5 años, por supuesto, si no hay evidencia de violencia. Si hay evidencia de violencia, por ejemplo, de parte del hombre hacia la mujer, solo le damos de 3 a 2 años. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido casos que al no ser tratados a tiempo, uno de la pareja pereció porque fue agredido por el otro. Entonces esto es lo que se está evitando. Se está evitando llegar a un punto en el que se pierda el respeto, se pierda la consideración, se pierda el entendimiento de que es la mamá de mis hijos y de que aunque ya yo no siento vivir con ella ni ella conmigo, pero seguiremos siendo padres de nuestros hijos, eso no lo cambia nadie. Exacto. Entonces, por ello, si hay peligro, si de alguna manera se evidencia que ha habido algún tipo de violencia o la puede haber, entonces la iglesia recomienda no trabajar los 5 años, sino menos. Pero a todos los que llegan a un punto en el que dicen, no, mi pareja y yo somos incompatibles, a ellos se les dice, bueno, vamos a trabajar esa incompatibilidad durante 5 años. Si pasados los 5 años no hay forma de que vuelvan a ser compatibles, entonces la iglesia, el pastor, le da la venia de realizar un divorcio y posteriormente esta persona queda libre porque hay un contrato que ya hace tiempo se rompió. El contrato se rompió cuando ellos decidieron no estar juntos. Aunque haya un documento de ley,
como quiera el contrato está roto. El matrimonio es sui generis. La palabra sui generis significa dos personas que están de acuerdo. Si uno de los dos no está de acuerdo, automáticamente eso está roto ya, aunque haya un papel. Por lo tanto, se recomienda que después que ya, por más que se ha trabajado, no se ha conseguido nada, las personas pueden ir donde el juez civil y realizar un divorcio, y no le impide el hecho de estar divorciado el volver a casarse si así lo quiere. Pastor, ¿y no causa esto algunas dificultades? Sabemos que hay iglesias que nadie puede enseñar algo contrario a lo que ellos han establecido. Sí. Que si alguien se pone de pie y comienza algún tema contrario a lo que se está planteando ese día, sí, lo sientan, sí, luego hacen una reunión y sí, si no se ajusta a eso, pues hasta lo expulsan. Sí. Yo sé que en la profecía no pasa eso, como no pasa en la mayoría de las iglesias evangélicas. Sí. Con aquellas personas que tienen ideas diferentes. Por ejemplo, dice Lucas capítulo 16, versículo 18, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que está divorciado del marido, comete adulterio. Yo estoy seguro que hay gente que dice, no, pero no puede haber una nupcia nueva porque ha habido una violación de la palabra, porque dice que no se puede casar porque cometen adulterio. ¿Cómo manejan ustedes? Sí, algo de lo que nosotros entendemos es que aquí en estos versos, o en este verso específicamente, no se da la amplitud de la idea como la transmite Jesús cuando fue confrontado por los saduceos. Cuando Jesús es confrontado, Jesús dice, Dios estableció el matrimonio, ¿verdad?, de por vida. O sea, lo que Dios une no lo separa ningún hombre. Ahí entra una semántica. La semántica es que en nuestras Biblias dice separe, pero en el original dice separa. Significa que una relación establecida por Dios, por más problemas que haya, por más atropellos, por más dificultades, va a permanecer, porque se van a superar cualquier situación. Pero cuando una relación, de una forma u otra, Dios no entró en esa ecuación, hay cosas que la van a desintegrar, la van a dañar. Tengo una pregunta ahí sobre eso. Yo la tenía, pero ya que usted toca el tema, sí, me impacta porque está muy de moda, sí, el que si Dios no estaba de acuerdo, ese matrimonio no es aprobado por Dios. Entonces, si yo, que no es mi caso, porque yo con casi 24 años de casado, sí, con una mujer que amo, ya con hijo incluso adulto, sí, yo tengo la seguridad de que esa me la dio Dios. Amén. Una gran mujer, mi esposa. Dios te bendiga, amor. Amén. Pero he visto el caso ya, y está muy recurrente en los últimos tiempos, que dicen, bueno, éramos incompatibles, Dios nunca quiso esa relación, yo me casé, me divorcié y me puedo casar de nuevo porque eso no provenía de Dios. ¿Qué opinión usted tiene sobre eso? Bueno, por eso en el caso nuestro, el pastor tiene la última palabra con respecto a determinar si una relación Dios tuvo que ver con ella o no. En el caso nuestro tenemos mucha experiencia en el tema de divorcio y una palabra creada por nosotros, recasamiento, porque este es el concilio que era más hermético con respecto a eso. ¿Qué pasa? Usted sabe que hay personas que hacen matrimonio por negocio. Sí. ¿Verdad? Ajá. Te doy mi apellido, tú me pagas, vienes aquí a los Estados Unidos, pero tú y yo no tenemos nada. Bueno, para este concilio ese matrimonio era válido. ¿Por qué era válido? Porque la persona dio su consentimiento. Pero el hecho de que la persona haya dado su consentimiento no me dice que Dios es una mojiganga, que yo puedo ponerlo a él a querer lo que yo quiera. Por ejemplo, ahora tenemos otro punto. Ahora tenemos que hay hombres casándose entre ellos, hombre con hombre, mujer con mujer, bestia con hombre, bestia con mujer, como sí, Canadá, que ya lo aprobó. Sí. Ahora mi pregunta es a usted que me está escuchando, ¿está Dios de acuerdo con eso? Porque haya un contrato, ¿está Dios de acuerdo que dos hombres se casen entre ellos, dos mujeres, o una mujer con un perro, o una perra con un hombre? No. O sea, esto quiere decir que cuando hablamos de si Dios está de acuerdo o no con una relación,
es cuando entendemos que entre nosotros todo lo que se formó por la voluntad de Dios, que Dios tuvo que ver. Como por ejemplo, yo escribí en la invitación que hice para mi boda, yo escribí lo siguiente: no fue la distancia, tampoco el tiempo, sino el autor de lo eterno. ¿Por qué lo creo? Porque mi esposa y yo hemos superado muchas situaciones, muchas, y ella ha sido una bendición para mí porque yo lo sostengo. Si Petra y Belice Hawkins no hubiese sido mi esposa, yo no tendría esposa, pero yo no habría alcanzado algunas de las cosas que he logrado. Ella fue dada por Dios a mí porque era la mujer idónea, la que yo necesitaba, la que me comprendería, la que me ayudaría, la que cuando yo me pongo como Hulk, así, viene y me baja, me agarra y me baja. Ella tiene las características, tiene todas las cualidades. De hecho, yo no me imagino mi vida sin ella. Aleluya. No me la imagino. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que fue Dios? Por eso. Sí. Todo lo que pasa y todo lo que ha pasado, todo lo que hemos superado, todo lo que ella me ha ayudado, me hace saber que ella fue la que Dios preparó para mí. Wow, por lo tanto, aunque yo acepto que puede haber separación, aunque yo acepto que el hombre puede volver a casarse, pero eso no entra en mi ecuación con mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque no hay otra Petra. No existe otra Petra. Al no haber otra Petra, no puedo volver a casarme con nadie más. Ella es mi esposa. Entonces, el tema de lo que dice aquí, que es adulterio, es por el contexto en el cual se escribió. Hay que buscar el trasfondo histórico de por qué se habló de esta manera. Y es lo siguiente: Jesús dijo, Moisés entregó carta de divorcio, ¿verdad? En el principio no fue así, dijo Jesús, sino que esto es para la eternidad. Pero por causa de fornicación se entregó carta de divorcio. ¿Qué significa esto? Cuando hay cualquier acto de inmoralidad sexual, cuando se está atentando, cuando se perdió el respeto, cuando se perdió la consideración, eso representa una carta de divorcio. Cuando no hay carta de divorcio es que se convierte en adulterio. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando a mi esposa porque vi a otra con los pechos más parados, con los labios más carnosos o lo que fuera, o con una figura un poco más esbelta. Que la va a ver cualquier día. Exactamente. En cualquier momento que salga a la calle. Y yo la estoy cambiando. Yo no recibí una carta de divorcio. La carta de divorcio es como un documento que tú recibes de alguien superior a ti. En este caso, como decía el pastor Jabalera, tanto el pastor de esa pareja, o en el caso ya cuando somos líderes, pastores, de un obispo, que es el que concede esa carta. Cuando hay una carta de divorcio, no hay adulterio. La carta de divorcio suprime la palabra adulterio. Ahora, cuando no hay carta de divorcio, entonces hay adulterio, porque yo estoy cambiando a la esposa con la que yo hice un contrato y ella no quiere ser cambiada, ella no está de acuerdo, ella no quiere ser cambiada. Ahí es que entra el adulterio. Algunos pensadores entienden que aunque se dé la carta de divorcio, aún habiendo fornicación, no es válido para casarse de nuevo. Sin embargo, dice el comentarista William McDonough, sí, él dice algo que a mí me interesa mucho. Dice: si tú estás encarcelado y llegan y te mandan una orden de libertad, tú tienes la orden, pero no puedes salir de la celda, no puedes salir de la cárcel, sí, entonces sigue preso. Exacto, exactamente. Sigue preso, y eso digo, es interesante, Sí, ¿verdad? Porque, sí. pastor, ¿y es correcto que los cristianos firmen una carta de matrimonio por negocio, por dinero, para irse a Estados Unidos? No es correcto. No es correcto. Lo primero es que es fraudulento, es un fraude. Por eso los que son descubiertos ya no solamente les están sancionando con dinero, sino que ya hasta cárcel se les está colocando. ¿Por qué? Porque es un fraude. Tú estás engañando al sistema. Tú estás engañando al sistema de ese país, porque ya no solamente se está haciendo en Estados Unidos, hay otros países que también lo están haciendo, como Canadá. Entonces, tan pronto como tú incurres en algo que es ilegal, tú estás pecando. Es como que tú te vayas a Estados Unidos con una visa de paseo y te quedes. Yo le dije a un cónsul, cuando yo tenga intención de venir a vivir los Estados Unidos, yo solicitaré
ese asilo solicitaré que me reciban. Pero con una visa yo no me voy a quedar porque yo soy cristiano. Y si me quedo con la visa, yo estoy renunciando a mi salvación. Porque yo estoy cortando una relación que tiene Dios conmigo porque yo prometí amarlo. Y amándolo yo prometí guardar su palabra. Entonces yo no debo engañar, yo no debo delinquir. Y el quedarme en Estados Unidos con una visa de paseo, yo estoy delinquiendo. Entonces, es lo mismo que comprar un documento de matrimonio. Exacto. Usted está llamando al arrepentimiento ahora a las personas que tienen eso en mente. Sí. Porque conozco casos de gente que han llevado el divorcio a su esposa porque se van para los Estados Unidos y se van a casar para quedarse allá, porque no tienen otra forma. Entonces eso es lo que van a hacer. Entonces prácticamente usted le está diciendo a esa gente, usted es un pecador porque ha tomado esa decisión y usted se puede perder, no se va a salvar. Entre tanto que esté en esa condición, está mal. Acuérdense lo que dice la Biblia. La Biblia habla de arrepentirnos y abandonar las viejas obras y hacer obras nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, el que mantiene una condición en la cual incurrió en un acto en donde hubo engaño, está mal hasta que salga de esa condición. Debe arrepentirse y salir de ella. Por ejemplo, estando yo pastoreando en Angelina, le ofrecieron esto a varias parejas. Yo les dije, es pecado. No lo aceptaron. Y estando aquí en la central, se lo ofrecieron a otra pareja. Su propio esposo vino con documentos. Yo le dije, eso es pecado. Tú decides si lo aceptas o no. Y la persona dijo, no lo acepto. Gloria a Dios. Por último, pastor, los pastores, que son muchos, que abandonaron a su primera esposa, algunos por causas de estas que hemos tratado, ¿verdad? Correcto. Pero hay otros porque diversas razones, vamos a no entrar en juicio, porque el propósito de este espacio no es ganar seguidores, ni views, ni que nos vean. Es edificar al pueblo. Correcto. Para que el pueblo se maneje bien. Amén. Ante Dios y ante la sociedad. Amén. Así que vamos a no emitir ningún juicio, porque ese no es nuestro propósito. Correcto. Ahora bien, ¿qué se le aconseja desde su posición como obispo a esos pastores que ya lo hicieron o que lo van a hacer? Sobre todo aquellos que no tienen una causa, ¿verdad?, que les justifique. Porque yo no quisiera decir que todo pastor que le ha pasado esto está mal. No, líbreme Dios de tal cosa. Aquí no estamos para juzgar. Amén. No. Y solamente él y ella son los que saben lo que vivieron, lo que están viviendo y conocen la Biblia, ¿verdad? Correcto. Entonces ellos y Dios tendrán esa solución ahí. Pero si le llega a usted uno de sus pastores, mira, yo me quiero divorciar por esto y razón, ¿cuál es el procedimiento que ustedes usan? Sí, en el caso nuestro, como se trata de un pastor, tiene que justamente venir a quien supervisa el área, que soy yo. El caso es tratado aquí durante 2 años y luego, si yo no logro una solución, si yo no logro limar las asperezas, si yo no logro restablecer esa paz entre ellos, entonces tengo que proceder a mi supervisor nacional. Entonces el supervisor nacional toma el caso, revisa la documentación que yo le entrego, todas las informaciones que le doy, y entonces al final le emite una decisión ya determinante. ¿Se le ha dado ese caso a ustedes? Sí, ya lo tuvimos ese caso en Santo Domingo. El pastor había tratado de mantener su matrimonio. Como la persona no quería entrar en razón cuando estaban siendo tratados por terapia familiar, pues lo que hizo fue que salió huyendo, o sea, fue del país. Entonces ya no hubo alternativa. El caso fue llevado a la Junta Nacional que tenemos, que se llama Pluralidad, y ahí entonces se determinó que sí, que el pastor podía divorciarse y podía volver a casarse. De hecho, está casado y ya esa nueva pareja le ha parido 2 chicos. La otra no había podido tener hijos. Esta tiene ya 2 con él. ¿Y sigue en el ministerio? Sigue en el ministerio. Perdón, un poquito más de... retroceder un poquito. Sí. O sea, él fue el que se fue, la pareja huyó. Él trató de salvar el matrimonio.
Ok. La pareja accedió a ir a terapia familiar, estuvo durante un tiempo, pero al final no quiso y entonces salió del país. Mire, yo conozco un caso de una persona cuyo novio no se presentó a la ceremonia. Wow. El novio no se presentó Pero a la ceremonia. pero ya habían ido al juez civil. Sí, habían ido al juez civil. Ay, Padre Santo. Pero no consumaron, o sea, no tuvieron relaciones sexuales. Sí. Y el novio no se presentó. Su iglesia dijo que ya ella estaba casada. Y la joven ha envejecido en la iglesia. Bendito sea Y no Dios. se ha podido casar de nuevo. No se ha podido casar de nuevo porque las reglamentaciones de la iglesia Las se lo reglamentaciones impiden. de la iglesia se lo impiden y ella, en obediencia a su líder y a las reglamentaciones de su institución, se ha quedado así. Yo le tengo una pregunta, pastor, en ese sentido. ¿Qué consideración le da a usted la lealtad ciega? Como decíamos al inicio, cuando no tratamos temas como este, Sí, condenamos a la gente a la ignorancia. Y la ignorancia lleva a la gente a la perdición, porque Sí. bien claro lo dijo Jesús, que sus discípulos son aquellos que siguen sus enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libre. Entonces el ignorante no es libre. así es. El señor Williams, un anti-esclavismo del siglo XVII, escribió: la lealtad ciega no es lealtad, es esclavitud. Sí, Yo no puedo ser fiel ni leal a algo de manera ciega. O sea, yo no puedo aceptar que tú me impongas una reglamentación que ni los hechos me dicen que tú tienes razón. Porque los hechos me dicen, fuimos al civil, nos casamos, pero él no me tocó porque nosotros no nos tocamos hasta que no se hace la ceremonia. No se hizo la ceremonia porque él no se presentó. Por lo tanto, el mismo que hizo el primer contrato, ese mismo lo rompió antes de usarlo. Ese contrato no existe. sí, porque debemos aclarar que ellos fueron al civil. Exacto. Fue a la iglesia que el novio no se presentó. Exacto. Él no se presentó para la ceremonia de bendición que debía... No se consumó. Exacto, no se consumó. No se consumó el matrimonio conforme a como lo hace la iglesia, pero tampoco la tocó como Exacto. mujer. Correcto. Entonces ella no tiene, ella no se le debe a nada, ni a ningún sistema, ni a ningún régimen de ley, porque ese contrato, el mismo que lo hizo, lo rompió antes de usarlo. Así es. Desgraciadamente, esa joven ha sido condenada a la infelicidad, al sufrimiento, a la amargura Y a la soledad. y a la soledad. Porque si no ha podido casarse, no puede ver sus vástagos, Exacto. no ha podido ver hijos. Exacto. Dios. Pastor, palabras finales para este pueblo y usted concluye porque son palabras finales. Pero esta gente que ha llegado hasta este final, hasta este momento, yo quiero que por favor se suscriba y nos siga, que envíe este contenido a sus amigos, porque eso va a llegar a traer claridad a muchas personas que no conocen sobre este tema, porque no se trata en sus medios o porque muchas veces se trata, pero de forma tergiversada y muy clara. Ahora bien, queremos dar a entender, pastor, que nuestra opinión no necesariamente tiene que ser aceptada por aquellos que nos están viendo en este momento. O sea, usted es un ser inteligente y usted entenderá. Por eso pedimos que los comentarios sean con respeto. Amén. Pastor. Sí, quiero decirles que nuestro concilio tiene un postulado, y es andando a la luz de su mejor conocimiento. Significa que nos dimos cuenta en los años 90 que nosotros teníamos postulados que se convertían en postulados de obligación hacia el individuo y que podían enmarcarnos en una iglesia de cuadro, y los revisamos. Entendimos que con el paso del tiempo íbamos a ir adquiriendo conocimientos sobre temas que no teníamos antes. Por ello, actualmente nuestra iglesia entiende que sí hay situaciones en las cuales es permisible el divorcio, y que si es permisible el divorcio, automáticamente también es permisible el volver a hacer un matrimonio.
¿Qué podemos nosotros entender sobre este punto? Sí, todo divorcio es un fracaso. ¿Y qué es lo que podemos hacer para tratar de que nuestro matrimonio no fracase? Que Dios sea el centro. Si Cristo es el centro y si nuestra relación fue aprobada por Dios, o sea, si Él estuvo de acuerdo, déjeme decirle que podrán venir los vendavales que vengan, podrán levantarse los tifones que se levanten del mar, y nosotros juntos, mi mujer y yo, o tú y tu esposo, podrán lograr superar las situaciones que se levanten. Primero, ambos deben querer tener una familia hasta el final. Ambos deben querer ver a sus nietos hasta el final. Si lo quieren y Dios es el centro, podrán lograrlo. Pues la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A aquellos que están sometidos a un sistema, a un régimen que no les permite avanzar a su felicidad, a su paz y a lo que Dios ha preparado para usted, déjeme decirle que sacúdase, rompa los esquemas y deje que sea Dios que trate con usted. Usted y Dios son mayoría. Y si en el lugar en donde usted está no se le entiende, déjeme decirle que ese no es el único lugar en el que usted se puede encontrar con Dios. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros, valga la redundancia. Amén. Un gran honor y estoy seguro mío. que usted ha sido de bendición para quienes nos están viendo. Adiós. Bye.